Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Es Cuestión de Fe. El día de hoy, en la mañana, tuvimos el servicio dominical en la Iglesia de Cristo del Condado Pisulí y estuvimos como invitado a nuestro hermano Calvin Henry. Él es predicador de la Iglesia de Cristo y también misionero de continente de grandes ciudades. Y traje la enseñanza del día de hoy para que ustedes puedan escucharla y también puedan compartirla con otros hermanos si así ustedes lo desean. Muchas gracias por su atención y los dejo con el hermano Calvin Henry, quien tiene la enseñanza en este día y por este su canal Es Cuestión de Fe. Dios me los bendiga y me los guarde. Esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. A pesar de las diferencias de espacio y de tiempo, y gracias a Dios por esta gran bendición, sobre todo en estos momentos cuando no podemos salir mucho y tenemos que pasar mucho tiempo a solas en nuestras casas, pero nunca estamos a solas 100%. Dios está con nosotros y nuestros hermanos también están con nosotros por esos medios. Yo he visto en los últimos meses que los hermanos en casi todos los lugares han aprendido a aprovechar la tecnología para poder estar juntos. Y gracias a Dios, a veces necesitamos un pequeño empujón para estimularnos a aprender tecnología nueva, ¿verdad? Entonces mucha gente ha aprendido cosas que no son tan difíciles, pero que nunca habían usado antes. Este año yo estoy leyendo la Biblia, toda la Biblia. He tratado de hacerlo así en una forma consecutiva en años pasados, pero siempre me desvío por una y otra razón. Este año, gracias a Dios, voy bien hasta el momento y espero terminar el año en esa manera, leyendo toda la Biblia en una forma consecutiva. Pero en la semana pasada, estaba en el libro de Jueces y después en Samuel, Ruth. Pero ahí en el libro de Jueces encontramos algunas historias interesantes, pero bien tristes, y algunas de esas historias bien feas, ¿verdad? Y quiero hablarles un poquito esta mañana sobre una de esas historias no muy agradables, bastante fea, pero de todo podemos aprender lecciones y espero que nosotros podamos. Les invito a abrir sus Biblias a Jueces capítulo 19. O Jueces capítulo 19. En ese tiempo de Jueces, usted sabe que Israel todavía no tenía un rey. ¿Okay? El libro de Jueces termina y con una frase que se usó un par de veces antes en el libro. El último versículo del libro dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso encontramos tanto desastre en el libro de Jueces. Tantas actividades ajenas de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, que Dios les ha entregado una tierra bonita, preciosa, a que Él les ha prometido desde siglos atrás, que ahora está en sus manos, pero ellos no han sabido aprovechar las bendiciones que Dios les ha dado. Y en capítulo 19 de Jueces, en ese tiempo, entre la conquista de la tierra y la venida de los reyes de Israel, encontramos durante ese tiempo de anarquía, ese tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía, encontramos esta historia de un levita
ustedes recuerden quiénes eran los levitas, ¿verdad? Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero ellos no tenían una propiedad propia, una herencia dentro de la tierra prometida. Ellos se tenían que servir como los sacerdotes y los que servían en el servicio de Dios, y Dios les dio ciudades dentro de las diferentes tribus para que ellos sirvieran como sus representantes del pueblo. Los levitas tenían que ser hombres de Dios, ¿verdad? Hombres de Dios, separados por él para su servicio. No, perdón, no es 18, es 8. Números 8, 14. Nos relata quiénes eran los levitas o por qué estaban separados. Dice, así dice Dios a Moisés, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Y después nos dice en otras partes que los levitas realmente, en lugar de que Dios tomara el primer hijo de cada familia, que él permitió que los levitas tomaran el lugar de esos hijos. Y ellos todos pertenecían al Señor. Recuerden que el primero de cada familia, el primer nacido, siempre pertenecía al Señor. Pero dice el Señor que los levitas yo los voy a tomar y ellos van a ser mi pueblo. Ellos les van a pertenecer a mí, ¿verdad? Entonces, este hombre que encontramos en Jueces 19 era uno de los levitas, uno de los hombres que Dios había escogido de esa tribu que era suya, ese tribu de siervos para Dios. Sin embargo, cuando leemos este capítulo, este hombre parece ser muy lejos de ser un hombre de Dios. Parece ser muy lejos de ser un hombre de Dios. Y lo que estoy llamando la lección de hoy es 5 faltas de un hombre religioso. ¿Okay? 5 faltas de un hombre religioso. Uno puede ser religioso y hasta decirse un hombre de Dios, ¿verdad? Y fallar en muchas maneras. No vamos a leer todo el capítulo, pero voy a relatar brevemente la historia y ustedes pueden ir leyendo también lo que quieran, ¿verdad? Pero nos dice que había un levita que era de la tribu de Efraín, como en la parte norte de Israel, y él tenía una concubina. Las concubinas, ustedes saben que eran concubinas, eran como esposas, pero eran esposas esclavas. No eran así esposas como reconocidas en la misma manera que otras esposas, pero una esposa esclava. Y por ejemplo, nos dice que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Y cómo se distinguían? Quién sabe, solamente dice algunos comentarios que las concubinas eran de esclavas, eran esclavas que los hombres han tomado para ser como sus esposas, para asociarse con ellos sexualmente y en muchos casos tenerles hijos, ¿okay? Tenerles hijos. Esta concubina, dice en versículo 2, le fue infiel. Y fue de él a la casa de su padre en Belén de Judea, la parte sur. Entonces, ella se fue lejos, le fue infiel a levita, y el hombre, después de 4 meses, decide buscarla. Y él va hasta la casa de ella, la casa de su familia, la casa de su papá, y llega para traer a su concubina con él. Lo recibieron bien. El suegro, y lo llama suegro, ¿okay? El suegro lo recibió bien y
la mujer está dispuesta a regresar otra vez con el levita para su casa. Este suegro era tan feliz de que quería hacer fiesta, ¿verdad? Y pasaron 3 días comiendo y bebiendo, ¿ok? 3 días comiendo y bebiendo. Al 4º día nos dice que el levita dice, bueno, se levantó listo para salir. Ya está listo para salir. Él, su propio siervo y la concubina iban a viajar juntos a su casa. El suegro dice, mire, ¿por qué no espero otro día? Comamos más, gocemos más, bebamos más, pase otro día. Entonces el hombre se quedó y pasó todo el día, pasó la noche. Se levanta y en el 5º día el hombre dice, bueno, ahora sí vamos para la casa. El suegro dice, no se vaya todavía, espere hasta la tarde, vamos a comer más, vamos a beber más. Entonces el hombre se quedó toda la mañana y una buena parte de la tarde. Y ya cuando llega a casa en noche, dice, no, yo ya no me quedo más, me voy. El suegro dice, no, pase otra noche, no, me voy. Entonces se fueron. Y se fueron tarde y sin buenos planes. Y llegaron allí en la noche, estaban en medio de la nada. No conocía gente. Ustedes saben que no había hoteles ni nada por el estilo en ese tiempo. Pero había la práctica cultural de que la gente recibía a los extranjeros y a los desconocidos que estaban pasando por su pueblo, los recibían en sus casas. Pero llegué muy de noche y no había nadie en la calle, nadie los invitó a quedarse. Fueron como a la plaza central del pueblito. Ahí se sientan y no saben qué van a hacer, ¿verdad? No saben qué van a hacer. Y viene entrando del campo un viejo que dice, mire, ¿qué están haciendo aquí? Y el levita cuenta su historia, dice que tenemos de comer y todo, pero no tenemos de dónde quedarnos. Y el anciano dice, bueno, puede quedarse en mi casa. Y los lleva para su casa. Y cuando llegan a la casa, la idea es que van a pasar tranquilamente la noche allí en la casa del viejo. Sin embargo, no fue así, ¿eh? Dice que vinieron algunos hombres perversos de la ciudad y querían sacar a este hombre extranjero, o no extranjero porque era israelita, pero un hombre de otro pueblo, un hombre desconocido. Esta visita lo quieren sacar y conocer sexualmente. Querían abusar de él. Ahí vemos la perversidad del pueblo de Israel. A qué punto habían bajado. No todos, pero muchos, ¿no? Ese pecado que ya existía en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y existía en los tiempos de este levita y existe hoy en día, ha traído tanta tristeza al mundo. Entonces, esos perversos quieren sacar a este hombre. El anciano de la casa, el dueño de la casa, dice, no puedo permitir eso. Esta es nuestra visita. Y así las costumbres culturales de ese tiempo eran tan fuertes de que sí, uno tenía que cuidar, defender, proteger a las personas que vinieron a su casa. Tenía que ser hospitalario, tenía que ser un buen anfitrión. Dice, no puedo sacarlo de aquí. Y insistían tanto que el anciano hasta estaba dispuesto a sacar a su propia hija y la concubina del hombre. Pero no fue así tampoco. Solamente que el levita, cuando escucha eso y ve que los hombres siguen insistiendo, toma a su propia concubina, el que él ha decidido perdonar, él ha venido desde lejos para llevarlo otra vez a su casa, la toma y la saca fuera de la puerta y cierra la puerta. Y ella está afuera toda la noche
esos hombres perversos abusando de ella. Qué historia más triste, ¿eh? Qué historia más triste, más fea, ¿verdad? Más fea. Algunas personas dicen que no creen en la Biblia porque no es muy realista. Desafortunadamente, a veces la Biblia es demasiado realista, ¿verdad? Les cuenta las cosas como son, ¿verdad? Cuenta las cosas como son los hombres, la Biblia los dice, ¿verdad? Esos hombres eran perversos y este levita, así para evitar su propio, o para proteger su propia vida, saca a la mujer a la calle y permite que esos hombres abusen de ella. Al amanecer, él está listo para salir. Ahora sí va para su casa y sale. Y cuando va a salir de la puerta, ahí está en frente de la puerta, con las manos sobre la umbral de la casa. Ahí está la mujer. Ha llegado a abusar hasta la casa y ha caído ahí y ahí murió. El hombre la ve ahí y dice, levántate, vámonos. No, está muerta. Está muerta. Entonces él la toma, la pone sobre su animal y sigue para su casa. Cuando llega a su casa, ¿qué hace? Algo feo también, ¿verdad? Toma a la mujer y corta su cuerpo en 12 pedazos. Qué feo, ¿verdad? Corta su cuerpo en 12 pedazos y lo manda para las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Él quiere llamar la atención. Él quiere provocar a los israelitas a sacar venganza contra la tribu de Benjamín. Y lo hace. Se reúnen todos los líderes del pueblo, de las tribus, se vienen a una asamblea y dicen, cuéntenos lo que pasó. Y el hombre cuenta su historia, aunque no lo cuenta exactamente como nos cuenta la primera parte del capítulo. Él dice que ellos llegaron con la intención de matarlo. Bueno, no era exactamente la intención. Y después dice que tomaron ellos a la concubina y se abusaron de ella y la mataron. Se le olvida decir la parte que él mismo la había sacado, ¿verdad? Se olvida decir esa parte, ¿verdad? No acepta su propia responsabilidad en el asunto, ¿verdad? Pero les cuenta lo que han hecho esos hombres perversos de ese pueblo. Se enojan los líderes. Dicen, ¿cómo es posible? Nunca hemos escuchado de tal cosa entre nosotros. Eso es horrible. Esto es horrible. Entonces decidieron atacar al pueblo a donde esto había ocurrido, el pueblo de Gabá. Y cuando llegan ahí, primero con un gran ejército. Llegan con un gran ejército. Y dicen a los líderes del pueblo, de la ciudad, sáquenos a esos hombres perversos que hicieron esta maldad y no quisieron sacarlos. Los iban a castigar solo a ellos, pero no querían sacarlos, no querían entregarlos. Entonces este gran ejército de los israelitas ataca no solamente al pueblo de Gaba, sino el ejército de toda la tribu de Benjamín. Se juntó la tribu de Benjamín, todos los hombres de la tribu de Benjamín, que no eran de las tribus más grandes, era una tribu relativamente pequeña. Se juntan para defender a estos hombres perversos. Imagínense, ¿eh? Y hacen batalla contra el ejército del resto de Israel. Bueno, fueron buenos guerreros. Se defendieron bastante bien, considerando las circunstancias. Murieron muchos israelitas, pero a fin de las batallas encontramos que murieron todos los hombres de la tribu de Benjamín, menos
600 que se habían huido a una montaña, se escaparon, 600 hombres de Benjamín. Mujeres, niños, el resto, perecieron todos, porque los israelitas habían entrado a todos los pueblos de Benjamín, a todas las ciudades, los habían quemado, habían matado a todos. De la tribu de Benjamín habían quedado solamente 600 hombres, sin mujeres. Y se dan cuenta entonces, los líderes de Israel se dan cuenta, ¿qué hemos hecho? Hemos destruido una de las 12 tribus de Israel. Y en su prisa y en su enojo, al principio ellos habían tomado un voto y han dicho, ninguno de nosotros va a entregar a nuestra hija a ningún hombre de Benjamín. Habían tomado un voto delante de Dios. Entonces se caen en cuenta, miren, están solamente 600 hombres de Benjamín. Ese pueblo va a desaparecer y nosotros hemos tomado un voto diciendo que ninguna de nuestras hijas puede casarse con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Va a desaparecer esa tribu de Israel. El plan de Dios eran los 12 tribus. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces se vinieron, hicieron una gran asamblea, hicieron un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién no ha llegado a la asamblea? Porque han pedido que todos lleguen a la asamblea. Pues dice que hay de cierto pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Gades Galán. No, ese fueron los... Sí, Gades Galán. Cuando hicieron un conteo de los que han llegado, se dan cuenta que nadie de ese pueblo ha llegado a la asamblea. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ir y destruir a la gente de ese pueblo. Solamente no vamos a matar a las mujeres vírgenes. No vamos a matar a esas jóvenes. Y esas jóvenes les vamos a entregar a los hombres de Benjamín para que ellos puedan ser esposas de esos hombres. Bueno, para nosotros nos parece bastante drástico, pero un plan. Y lo hacen. Destruyen a ese pueblo del mismo Israel. Toman 400 muchachas que quedaron, muchachas vírgenes, para entregar a los benjamitas. Y los entregan. Pero todavía hay 200 hombres que no tienen esposa. ¿Cómo vamos a buscar esposa para los demás? Hemos dado voto que ninguno de nosotros puede dar de su hija. ¿Cómo vamos a encontrar esposa para los otros? Entonces, hacen otro plan. Dice que se reúnen con los hombres de Benjamín y les dicen, mire, hombres, ustedes saben que pronto va a haber una fiesta anual ahí en el pueblo de Silo. Y ustedes vayan, los que no tienen esposa, quedaban con 200, ¿verdad? Vayan los que no tengan esposa, escógense ahí en las viñas alrededor de donde salen las mujeres a danzar en esa fiesta. Y cuando salgan las mujeres para danzar, las vírgenes para danzar, cada uno vaya y róbase una esposa. Y así hicieron, ¿no? Así hicieron. Se escondieron ahí y cuando llega la fiesta, salen las muchachas, vayan y se roban una esposa. Y los líderes de los israelitas dicen, no se preocupen, vamos a explicarle a los hombres de ese pueblo, después vamos a explicarles que ese era nuestro plan, este era nuestro plan, porque todos hemos dado un voto delante de Dios, no podemos quebrantar nuestro voto. Y que no era justo que desapareciera la tribu de Benjamín entre los pueblos de Israel. Y así fueron. Así fue. Entonces es una historia interesante, muy diferente y a la vez bastante triste, porque nos demuestra
la malicia, la perversidad del pueblo de Israel, sobre todo algunos de ese pueblo en ese tiempo. Aún entre los que se decían líderes espirituales, los hombres religiosos como este levita. Entonces, ¿qué son las 5 faltas de un hombre religioso en esta historia? Rapidito, ¿han escuchado la historia? Pensemos en 5 faltas que ellos tenían, o que él tenía. Este hombre levita, ¿qué tenía? Primera, falta de amor. Dice que él decidió regresar y buscar a esta mujer y le habló amorosamente para convencerle que saliera de la casa de su papá y regresara con él. Desafortunadamente los hombres tienen que confesar, ¿verdad? Que muchas veces los hombres se le hablan a una mujer amorosamente, aunque no la amen, ¿verdad? Aunque no la amen, ¿verdad? Fue, le habló, le convenció, pero ¿cómo puede decir que le ama cuando la trata de esa manera? ¿Cómo puede decir que la ama cuando la trata de esa manera? No, a mi parecer, el único a quien él amaba era a sí mismo, ¿verdad? Y quería salvar su propia vida. ¿Recuerdan ustedes que Cristo había dicho que el primer mandamiento es ¿qué? Amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Y el segundo mandamiento es ¿qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben qué? Este mandamiento no era original con Jesús. Levítico 19 y 18 dice que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Era un mandamiento del Antiguo Testamento, encontrado en el libro de Levítico. Pero este levita no practica el mandamiento. No ama a otros. No ama ni siquiera a esta mujer, a quien él busca, diciéndole amorosamente que regrese como su esposa. No lo hace. No lo hace. Falta de amor. Segunda falta de este hombre, falta de diligencia. Porque una vez que convenció a la mujer a regresar con él, se deja retardar sus planes. Se deja influenciar por el suegro. El suegro que le dice, no, quédese, vamos a hacer fiesta, no se vaya todavía. Se queda 3 días y 4 días. Y el 5º día, casi todo el día. No estaba pensando. Y cuando sale muy tarde el 5º día, ¿qué está pensando? Que pronto va a ser noche. ¿Y dónde va a pasar la noche? No se preparó para lo que venía. No estaba desprevenido. No estaba diligente. Muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios, hablan de la importancia de ser diligente y no negligente. Este hombre no era diligente. Me hace pensar un poquito en la parábola de las 10 vírgenes que contó Jesús, ¿verdad? Que cuando fueron invitados a esa fiesta de bodas, 5 fueron preparadas y 5 fueron no preparadas. Este hombre salió para su casa no preparado. Y nosotros podemos aprender de eso. Falta de valor. Josué les había dicho al pueblo muchas veces, esfuérzate. O Dios había dicho a Josué, esfuérzate, sé valiente. Después esa enseñanza salió al pueblo, esfuérzate y sean valientes. Así pudieron conquistar la tierra, aunque no la conquistaron todo,
por falta de valentía. Y este hombre, en un momento de prueba, le faltó la valentía. Prefería proteger su propia vida que la vida de esta mujer. No era un hombre valiente, era un hombre cobarde. Falta de contrición o falta de remordimiento. Ya después de haberlo hecho, y sale de la casa la mañana siguiente y ve a la mujer allí acostada frente a la casa. Él no dice, ay no, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo es posible? No dice nada de eso. ¿Qué dice? Dice, levántate y vámonos. ¿Cómo es posible? Qué falta de conciencia, qué falta de arrepentimiento, remordimiento. Cuando llega a su casa con la mujer, el cuerpo de la mujer, y escribe esa carta a las tribus y manda los pedacitos de su cuerpo. Él no está diciendo lo que yo he hecho, no está hablando nada de lo que él ha hecho, está hablando de lo que ellos han hecho. Ellos han hecho eso. Falta de contrición, falta de arrepentimiento, falta de discernimiento. Discernimiento, entendimiento, sabiduría. El hombre sí supo promover una respuesta por parte de Israel. Él supo tocar sus corazones con esa acción de cortar el cuerpo de la mujer en esos 12 pedazos y mandarlo. Sí, supo tocar sus corazones y supo levantar una turba. Supo promover la violencia, pero no pensó en las consecuencias. No pensó en las consecuencias. Cuando uno actúa con prisa, cuando uno actúa con enojo, cuando uno actúa buscando venganza, no está actuando con discernimiento. No está pensando qué van a ser las consecuencias de mis acciones. ¿Qué van a ser las consecuencias? La consecuencia, en este caso, es de que una tribu de Israel fue casi 100% destruida. Y que tenían los demás israelitas que tomar medidas extraordinarias para prevenir la destrucción total de ese pueblo. El hombre no había pensado en eso. Entonces, ¿qué lecciones hay para nosotros, hermanos? ¿Habrá algunas lecciones para nosotros? ¿Qué piensan? Sí hay lecciones para nosotros, obviamente. Obviamente. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Ahí en versículos 2 en adelante está hablando de comportamiento de los cristianos, que los cristianos tenemos que tener una vida diferente, ¿verdad? Y versículo 19, versículo 20, los últimos dos versículos del capítulo 6 de 1 Corintios. 19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Vosotros no sois vuestros. No se pertenecen a sí mismos. ¿A quién pertenecemos si no nos pertenecemos a nosotros mismos? Pertenecemos
a Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados. ¿Okay? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces nosotros nos alarmamos cuando escuchamos de las acciones de algunos líderes religiosos, de algunos sacerdotes o algunos pastores o algunos predicadores entre nosotros. A veces nos asustamos, nos alarmamos. Pero ¿saben qué? Todos nosotros somos hombres y mujeres de Dios. No hay una cierta clase de hombres y mujeres de Dios hoy en día. Todos cristianos le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha comprado con un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Okay? Si somos cristianos, somos comprados por la sangre de Cristo. Y le pertenecemos a Él. Y por eso, nuestro deber es glorificar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Dios. Son de Dios. Entonces, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, no me pertenece a mí. ¿Sí? Pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, le pertenece a Dios. ¿Sí? Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de Dios. Entonces, no juzguemos a este levita más duro de lo que haríamos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que delante de Dios nosotros le pertenecemos a Él. Somos sus hombres, somos sus mujeres. No queremos ser como este levita. Nosotros queremos ser diferentes. Ser un líder religioso o un supuesto religioso no es suficiente. No es suficiente. Recuerden que Cristo mismo contó la historia de un hombre que fue atacado, robado, herido, y cuando pasó un sacerdote, no hizo nada para ayudarle. Cuando pasó un levita, pasó de lejos. No hizo nada para ayudarle. Se decían hombres religiosos, pero no lo fueron. El verdadero religioso de esa historia, ¿quién fue? Un samaritano. Un hombre ni siquiera judío, 100%. Un hombre que no tenía la misma fe. Un hombre de otra raza y otra nacionalidad. ¿Okay? Sin embargo, él es el héroe de la historia. Él se ve como el hombre que sabe que es ser religioso delante de Dios. Porque Cristo ha hecho una declaración cuando uno le ha preguntado cuál es el mayor mandamiento. Cristo ha contado lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Amar a Dios primero y segundo, ¿qué? Amar a tu prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Pero el que hizo la pregunta quería una salida. Ok, tengo que amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar yo? ¿Verdad? ¿A quién tengo que amar yo? A mi prójimo sí, pero no a todo el mundo. ¿Verdad? Lo que muestra Jesús con su respuesta, con esta historia, es que sí, todo el mundo. Los que son de otra religión, los que son de otra nacionalidad, los que son de otra raza, también son mi prójimo.
también son mi prójimo. ¿Okay? Entonces, no es suficiente llamarnos religiosos si no practicamos la verdadera religión. Y Santiago había escrito que la religión pura y sin mácula delante de Dios tiene que ver con ¿qué? Cuidar a los necesitados, las viudas, los huérfanos, etc. A mí me ha alegrado ver en los últimos 2 o 3 meses la forma en que muchos hermanos han reaccionado. Me ha alegrado. Que a pesar de no poder reunirnos físicamente, literalmente, se siguen reuniendo como pueden. Pero lo que más me ha impresionado es como algunos hermanos, y yo he visto muchos en diferentes países, que han salido con sus máscaras y tratando de guardar cierta distancia, pero con todas las condiciones han salido y se han buscado la manera de comprar víveres para entregar a los pobres, los que han perdido sus trabajos, los que no tienen nada de comer. Y aunque no estemos, entre comillas, en la iglesia este domingo, si estamos practicando ese tipo de religión, esa es la religión verdadera. Okay. No estamos diciendo que no es un mandamiento reunirnos, sabemos muy bien que lo es y es necesario, pero cumplir solamente con los ritos externos de un religioso no es suficiente. No es suficiente. Hay que mostrar la verdadera religión de la cual habla la Biblia. No ser como todo el mundo. No ser como todo el mundo. Ese levita se había hecho como cualquiera. Se había hecho como cualquiera. Y cuando su suegro le dice, quédese, comamos, gocémonos, bebamos, ok, lo hago. Okay. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no se deja convencer tan fácilmente. ¿Okay? No se deja convencer por el mundo. Y el mundo está siempre tratando de convencernos, ¿verdad? El mundo está siempre tratando de convencernos. Y por eso el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, no améis al mundo, ¿qué? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es el problema de ese levita, amaba al mundo, ¿no? Amaba al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No seamos como todo el mundo que está viendo solamente el momento. Viendo solamente el momento. Gocémonos ahora, no importa después. No ser como todo el mundo. 3, no seamos cobardes como se levita. Seamos valientes. Se requiere valentía para ser cristiano. Porque hay momentos en que nosotros también seremos tentados a protegernos contra la crítica, protegernos contra la persecución, protegernos contra muchas cosas. Tal vez la pobreza.
haciendo cosas que no debemos hacer, tomando medidas que no son de Cristo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, seamos valientes, hermanos, en decir no al pecado, en decir sí a Cristo, cueste lo que cueste. Y vemos que los primeros cristianos a veces tomaron decisiones que les costaron sus vidas. Les costaron sus vidas. No eran cobardes como el levita. No seamos cobardes nosotros. Todos cometemos errores. No seamos como ese levita. Cuando sabemos que hemos cometido un error, ¿qué debemos hacer? Reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos. ¿No? Como Simón Mago, allí en capítulo 8 de Hechos, ¿verdad? Se hace cristiano, se hace cristiano y casi de inmediato él quiere comprar los dones milagrosos, ¿verdad? Él quiere ser como los apóstoles. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. No puedes comprar el don de Dios, ¿verdad? Arrepiéntate. ¿Okay? Para que puedas ser perdonado. Nosotros, cuando cometemos errores, ¿y quién de nosotros no comete errores? Baje la mano. ¿Quién de nosotros no comete errores? ¿Quién de nosotros no comete pecados? ¿Quién no ha hecho cosas de las cuales tiene que arrepentirse? Cuando nos damos cuenta, tengamos suficiente valor para decir, yo fui, yo lo hice, que Dios me perdone. ¿Y sabe qué? Él está dispuesto a perdonarnos, porque Dios ama al corazón contrito. Dios ama al corazón contrito. ¿Okay? Entonces, seamos realistas, seamos honestos con Dios. He fallado en esto, he fallado en el otro. ¿En qué ha fallado usted esta semana? Algo, probablemente, ¿verdad? Reconózcalo delante de Dios. Pídele perdón. Y no solamente pídele perdón, pídele también fuerza para no volverlo a hacer la semana que viene. Para terminar, hermanos, ya cantamos esta mañana un canto que se canta mucho y me gusta mucho, basado en Mateo 6:33, que dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas necesarias, la comida, la casa, la ropa, lo que sea necesario, Cristo ha prometido. Si ponemos primero el reino de Dios y su justicia, las cosas necesarias nos serán añadidas. No siempre todo lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, busquemos primeramente la voluntad de Dios. Este hombre levita y hasta los otros líderes religiosos de Israel, en ese momento de ira, no están buscando la voluntad de Dios. Están buscando su propia voluntad. Están buscando satisfacción. Están buscando venganza. ¿Okay? Cuando actuamos con esas actitudes, no estamos buscando la voluntad de Dios. Le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con un precio y a nosotros nos toca ponerle a Él su reino, su voluntad, siempre en primer lugar. Gracias, hermanos, por su buena atención. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día. Dios los bendiga. Esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón.